Heidi. Había una vez, en un pueblo, una niña muy dulce llamada Heidi. Heidi había perdido a sus padres cuando era un bebé, así que su tía la cuidó. Su tía quería mucho a Heidi. Jugaba con ella. Le cantaba nanas. Pero cuando Heidi creció un poco, el trabajo de su tía cambió. Ahora tenía que trabajar en una ciudad nueva y lejana. Y el lugar donde trabajaba no era un sitio para niños. Finalmente pensó en el abuelo de Heidi que vivía en las montañas. Su tía pensó que el anciano, que vivía solo en lo alto de las montañas, podría cuidar bien de Heidi. El abuelo Alp era un hombre gruñón que vivía solo en una pequeña cabaña en los Alpes. Aunque con algo de preocupación, creyó que allí, en la naturaleza, Heidi sería feliz. Así que una mañana se prepararon temprano y emprendieron un largo viaje juntas. Los caminos subían serpenteando. Los pájaros cantaban y el viento hacía crujir las hojas de los árboles. Heidi no sabía dónde iban, pero miraba todo con curiosidad y se notaba que disfrutaba del viaje. Finalmente, en lo alto de la montaña, apareció una pequeña cabaña. Esa era la casa del abuelo Alp. Su tía tomó la mano de Heidi y la llevó hacia la cabaña. Y así comenzó la nueva aventura de Heidi en las montañas. Aunque vivía lejos de la gente y completamente solo, el abuelo Alp estaba feliz de que su nieta viniera, pero no lo demostró. Su tía se despidió de Heidi y emprendió su propio viaje. El abuelo preparó una linda cama en el ático para la dulce niña. Heidi, que ya quería mucho a su abuelo recién conocido, estaba muy feliz. Esa noche sintió por primera vez lo que era dormir bajo las estrellas. Su abuelo incluso le dijo que debía pedir un deseo cuando cayera una estrella. En su primera noche en la cabaña, Heidi pidió lindos deseos para todos sus seres queridos. Al abrir los ojos por la mañana, Heidi vio una cosa enorme y peluda y se incorporó sorprendida. Esa cosa suave y adorable era el perro fiel de su abuelo, Joseph. Al ver la carita tierna de Joseph y sus orejas caídas, Heidi estalló en risas. Los dos se hicieron amigos desde el primer minuto. Heidi siguió a Joseph, exploró alrededor de la cabaña, huyó de las abejas y jugó con mariposas. Pronto se acostumbró a la cabaña de su abuelo, a las montañas verdes y a las colinas llenas de flores. Un día, en un paseo, Heidi se encontró con Pedro, el pastor de cabras, en las laderas de los Alpes. Cuando Pedro vio por primera vez a la alegre niña saltando en los prados, no podía creer lo que veía. «Ha llegado aquí un nuevo corderito o una niña hada», pensó. Heidi sonrió tan dulcemente que Pedro corrió a conocerla. Como ambos eran niños, pronto se hicieron muy buenos amigos. A la mañana siguiente, cuando Pedro fue a pastorear sus cabras, Heidi lo siguió alegremente diciendo: «Voy contigo». En los caminos de montaña, las cabras saltaban mientras Heidi corría detrás de Pedro. A veces tropezaba con piedras y caía. A veces gritaba emocionada al ver una ardilla. Pero, sobre todo, se sorprendía de cómo Pedro hablaba con las cabras. Pedro le explicó cómo caminar en la montaña, cuándo pastan las cabras y cuándo descansan. Heidi aprendió tanto sobre el pastoreo que casi podría cuidar de su propio rebaño. Mientras reían y jugaban en las montañas, el tiempo pasó volando. Durante todo el verano, Heidi corría y jugaba en los prados, pero también ayudaba a su abuelo con las tareas de la casa. Una de sus cosas favoritas era hornear pequeños panes en el horno de piedra de su abuelo. Llevaba los panes que horneaba la anciana abuela de Pedro.
y la abuela le ofrecía leche de cabra a Heidi. Cuando terminó el verano y llegó el invierno, las montañas se cubrieron de blanco. Cuando Pedro empezó la escuela, Heidi comenzó a sentirse sola. Estaba muy triste porque no podía ir a la escuela como Pedro. Justo entonces, su tía volvió para llevar a Heidi a la ciudad. Quería que Heidi trabajara y también fuera a la escuela. Al principio el abuelo Alp se enojó mucho con esta idea y no quería dejarla ir. Pero después de pensarlo, aceptó que sería mejor que Heidi fuera a la escuela en la ciudad. Aunque Heidi no quería separarse de su abuelo, aceptó ir con su tía, que le prometió que volvería pronto. Después de un largo viaje en tren, su tía y Heidi llegaron a una gran casa en la ciudad. Heidi conoció a Clara, la niña de la casa. Clara tuvo un accidente cuando era pequeña. Por eso no podía caminar. Su tía en realidad había llevado a Heidi a esa casa para que fuera amiga de Clara. Clara y Heidi se querían mucho y se hicieron muy buenas amigas. Heidi, que no conocía mucho la vida de la ciudad, cometía errores graciosos que hacían reír a Clara. La abuela de Clara era una mujer muy estricta y amante de las reglas. Trataba de enseñarle a Heidi de todo, desde cómo sentarse y levantarse, hasta cómo sujetar el tenedor y el cuchillo en la mesa. Clara también ayudaba a Heidi a aprender a leer y escribir. Aunque Heidi no se sentía muy cómoda, comenzó a vestirse como la gente de la ciudad. Aunque pasaba días hermosos allí, extrañaba mucho a su abuelo, a Joseph y a las montañas verdes. De hecho, esa añoranza empezó a ponerla muy triste. Estaba tan triste que ya ni podía comer. El padre y la abuela de Clara notaron el estado de Heidi. Después de un tiempo, decidieron devolverla con su abuelo. Esta vez Clara estaba muy triste porque Heidi se iba, pero su abuela la consoló diciéndole que amar a alguien es querer que sea feliz. Finalmente llegó el día de la despedida. Al despedirse, su tía dijo que Clara visitaría a Heidi el año siguiente. Cuando volvió a sus montañas, Heidi estaba feliz como nunca. Primero quiso pasar por la casa de Pedro en el camino. Le entregó a la abuela los panes que había mandado Clara. También se quitó la ropa elegante y la dejó allí. Corriendo a casa, Heidi abrazó fuertemente a su abuelo al verlo. Joseph saltó sobre ella y no dejaba de lamerle la cara. Al cabo de un tiempo, Heidi recibió una carta diciendo que Clara vendría de visita. Y se puso felicísima. Unas semanas después, cuando Clara llegó a los Alpes, le encantó. Heidi la presentó a Pedro. Clara también quería mucho a Pedro, pero Pedro era un poco tímido con ella, porque crecía un miedo dentro de él. ¿Y si Heidi quería más a Clara? ¿O si un día la dejaba y decidía vivir de nuevo en la ciudad? Pero Heidi quería mucho a los dos, y los días que pasaban juntos le parecían un sueño. El aire de la montaña, la leche fresca de cabra y el pan suave le hacían muy bien a Clara. Pero Pedro empezó a tener mucha envidia de Clara por la amistad de Heidi. Pensaba que su amistad especial con Heidi estaba cambiando por culpa de Clara. Luego se fijó en la silla de ruedas de Clara. Pensó para sí, si no existiera esta silla, quizá todo sería más fácil. Sin que nadie lo viera, empujó la silla en silencio hacia un lado. La silla rodó por el precipicio y se rompió en pedazos. En ese momento, un extraño remordimiento llenó el corazón de Pedro. Sin su silla de ruedas, Clara tuvo miedo al principio, pero Heidi le tomó la mano y le dio valor. Cada mañana salían juntas. Con el paso de los días, las piernas de Clara se fortalecieron y respiraba mejor. Una mañana, Clara se levantó y dio unos pasos sin la ayuda de Heidi. En ese momento, rió de alegría y abrazó a Heidi. «Esto te lo debo a ti», dijo.
Cuando su abuela vino de visita y vio a Clara de pie, se llenó de una alegría increíble. Con lágrimas en los ojos, dio las gracias al abuelo y a Heidi. En ese momento, Pedro se avergonzó mucho de lo que había hecho. Confesó que él había empujado la silla de ruedas de Clara por la ladera. Al comprender lo mal que había hecho, pidió perdón a todos. Al ver su arrepentimiento, Heidi y Clara lo perdonaron. Porque la verdadera amistad podía comenzar de nuevo aceptando errores y pidiendo perdón de corazón. Y lo mejor de todo era que Clara ya podía caminar. Desde ese día los tres se hicieron aún más amigos. Sus risas se esparcían por las montañas, sus sonrisas se mezclaban con el viento. Al despedirse, Clara y su abuela prometieron volver el próximo verano, porque las verdaderas amistades, una vez que empiezan, duran para siempre.